Dixo Daily presenta la estúpida mediocridad de celebrar que solo decreció 0.6% la economía. Hágame usted el favor. López prometió un crecimiento del PIB de por lo menos el 5%, decía por todos lados. Lo repitió como merolico en sus eternas precampañas y campañas por la presidencia. En sus 7 años en el poder, México ha crecido un patético 0.7% en promedio anual. Hace más de un año, Sheinbaum anunció con bombo y platillo su Plan México. Seríamos una de las más grandes y sólidas economías del mundo. Hoy se anunció que la economía cayó 0.6% en el primer trimestre del año, pero causó alivio que no fue el 0.8% que se esperaba. ¿En qué momento nos volvimos tan jodidamente mediocres, olvidadizos y conformistas? De eso se trata el episodio 477 de Factor Kaiser. Antes, te quiero pedir unos cuantos segundos para hablarte de dos cosas muy importantes: la comunicación independiente y libre y la creación de comunidades solidarias, como esta. Factor Kaiser es un experimento en 3 sentidos. Primero, queremos probar que no se necesitan millones, foros enormes y caros, producciones gigantescas y el respaldo de intereses político-económicos para comunicarle a los mexicanos lo que sucede en el país y fuera del país. Se puede hacer desde un pequeño foro como este, en mi oficina, con un buen contenido, serio y documentado, objetivo y veraz, que llega a más de 250,000 personas en promedio cada semana. Aquí solo en YouTube, porque a eso se suman decenas de miles de personas más que nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Segundo, queremos probar que este esfuerzo constante, disciplinado y objetivo de comunicar la verdad con datos duros y sustento puede influir directamente en la conformación de un nuevo tipo de ciudadanía, más despierta y más consciente como tú. Y tercero, queremos probar que se puede vivir, crecer, desarrollar y se puede financiar un proyecto como este a través de la generosidad del propio público, que ayuda a mantener la libertad y la independencia al comunicar. Pero también esa misma comunidad solidaria puede ayudar por esta misma vía a los niños con cáncer de Oaxaca, a través de la organización Con Causa, a quienes esta comunidad solidaria de Factor Kaiser les envía directamente el 20% de todas las inscripciones a la sección Ciudadano Comprometido. Venga, sé parte activa de este experimento ciudadano y de esta comunidad solidaria. Únete y ayuda. información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Todo se nos olvida, carajo, y nunca le exigimos ni le reclamamos nada al narcopartido como se debe. No solo se nos olvidan las cosas, nos acostumbramos como país a la mediocridad y al fracaso que nos quieren poner como normalidad desde el narcopartido Morena. Te quiero poner un ejemplo muy claro y muy objetivo, que es el de la economía. Por más que quisiera, yo no podría inventar datos ni discursos que se han hecho o planes concretos que se han presentado para afirmar lo que te digo. Se nos olvidan las promesas y nos acostumbramos a la mediocridad, a la jodidez. Hoy nos enteramos de que básicamente ya nos vale madres si el país crece en materia económica o no crece nada. A ver, me explico. Se me cruza un encabezado de Grupo Fórmula que dice, cito, Economía de México sorprende. Así. PIB se contrae 0.6%, menos de lo esperado para el primer trimestre. El PIB de México cayó 0.6% entre enero y marzo, resultado mejor al previsto por analistas, mientras Banxico mantiene alertas sobre el bajo crecimiento económico. Cierro la cita. Lo primero que dije fue, ¿sorprende? Pinche Grupo Fórmula. Le pagaron el encabezado para hacer parecer que una caída de la economía de 0.6% es buena noticia, porque no fue de 0.8% como lo habían pronosticado los economistas. El pedo es que me meto al Financiero, especializado en la materia, o al Reforma, fuente en la que confío, y el fraseo es exactamente el mismo. Supongo que fue el boletín del INEGI. Mejora lo previsto, dicho como si fuera una buena noticia. En chinga me fui a ver reacciones de los distintos periódicos, analistas y plataformas especializadas y encontré muy poco. No hay alarma, no hay sorpresa. Todo el mundo parece dar por hecho que es normal
que la economía mexicana esté prácticamente estancada, en cero, así como pinche flatline de un muerto. Como ya platicamos en algunos episodios de Factor Kaiser, el crecimiento del Producto Interno Bruto, trimestre por trimestre, año con año, no es solo un dato que le debe importar a los economistas. El Producto Interno Bruto, o PIB, es básicamente una forma de medir el tamaño de la economía de un país. A ver, imagínalo como un marcador que indica cuánto produce un país en un periodo de tiempo, generalmente un año o un trimestre. Una manera sencilla de entenderlo es, si sumaras el valor de todo lo que se fabrica, cultiva y se ofrece como servicio dentro de un país, obtendrás el PIB. Esto incluye desde el pan que compras en la panadería de la esquina, los autos que salen de las fábricas, las consultas médicas, los cortes de cabello, hasta las películas que se producen en la industria del cine del país. A ver, una analogía útil. Piensa en un país como si fuera una gran empresa. El PIB sería como las ventas totales de esa empresa durante el año. No te dice si la empresa es eficiente o no, si reparte bien o no las ganancias entre sus empleados, pero sí te da una idea clara de cuánta actividad económica está generando y cómo se compara con años anteriores o trimestres anteriores. A ver, para entenderlo de forma sencilla, imagina el PIB de un país completo como la suma de todos los tickets de compra del país. Todo cuenta, desde la comida en el mercado local y de ropa hasta los cortes de cabello, consultas médicas, boletos de cine, carreteras construidas, todo. Solo lo final, esto es importante, cuenta lo que compra el consumidor final, no los materiales que se usaron para crear. Por ejemplo, se suma el precio del pan, pero no la harina que el panadero compró para hacerlo. Hay algunos detalles importantes para no confundirse. Primero, solo cuenta lo que se produce dentro de las fronteras del país, sin importar si la empresa es nacional o extranjera. Por ejemplo, una fábrica japonesa de autos instalada en México suma el PIB mexicano, no al japonés. Segundo, solo se cuentan los bienes y servicios finales, no los intermedios. Si contáramos la harina que compra la panadería y luego el pan, estaríamos contando lo mismo dos veces. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el PIB? Los gobiernos, economistas y empresas lo usan como un termómetro. Si el PIB crece, normalmente significa que la economía va bien. Si crece más, va mejorando. Hay empleos, más producción, más actividad. Si el PIB cae durante varios meses o trimestres o años, se habla de recesión, lo cual suele traducirse en desempleo y dificultades económicas. Eso sí, el PIB tiene sus limitaciones. Te dice cuánto produce un país, pero no cómo se reparte, cómo se usa esa riqueza ni si la gente está viviendo mejor. Un país puede tener un PIB altísimo y aún así tener mucha desigualdad o problemas en la calidad de vida. Por eso, aunque es una herramienta muy útil, no es la única forma de medir el bienestar de una sociedad. A ver, en resumen, el PIB es el valor total de producción en un país durante un cierto tiempo y funciona como una especie de tamaño o pulso de la economía nacional. Por eso, no solo es un dato para economistas o para millonarios, sino un dato que te debe interesar a ti. Si la economía mexicana crece prácticamente 0%, como ha pasado durante el narcogobierno de Morena, lo que quiere decir es que se han creado muy pocas empresas, muy pocos puestos nuevos de trabajo, pocas nuevas oportunidades para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu comunidad o para tu estado. O los que se crearon se contrarrestaron con los que se eliminaron, empresas y empleos. No solo eso. Mientras las oportunidades de trabajo se estancan y los ingresos se estancan, el valor del dinero se pierde gracias a la inflación, que es el aumento generalizado de los precios. Es decir, tu dinero y tus oportunidades no han crecido, pero los precios de las cosas sí. El propio presidente López mentaba madres durante los sexenios neoliberales anteriores, por lo que él llamaba un patético crecimiento de la economía neoliberal que rondaba alrededor del 2% en promedio. Con razón decía que ese crecimiento de la economía no alcanzaba para superar la pobreza ni para mejorar la vida de los mexicanos, las condiciones y los ingresos de la clase media, por ejemplo. El cínico afirmaba que a su llegada creceríamos por lo menos al 5%. Así decía, por lo menos. Lo prometió hasta la náusea, por todos lados. El crecimiento promedio anual de la economía mexicana de 2018 a 2026 es del 0.7% en promedio anual. Es decir, prácticamente cero. Son 7 años perdidos. Imagínate. Hoy es buena noticia que en el primer trimestre de 2026
No decrecimos 0.8, sino solo 0.6%. Es decir, el PIB del primer trimestre es aún menor que el del último trimestre de 2025. A ver, pero mi problema no solo es la absoluta mediocridad de celebrar esto como una buena noticia, sino la absoluta desmemoria de los mexicanos, carajo. Ya no me refiero a las promesas absurdas del loquito corruptor de Macuspana, que prometía 5%. Me refiero a las promesas de la propia señor Sheinbaum y de miles de empresarios, analistas, economistas e inversionistas que le creyeron. A ver, en enero de 2025, en el episodio 281 de Factor Kaiser, analicé contigo la farsa de eso que la señora Sheinbaum llamó de manera muy rimbombante el Plan México. ¿Te acuerdas que te platiqué que en un magno evento en el Museo de Antropología en enero de 2025, a unos meses de haber asumido la administración de la vocería y de la oficina de la presidencia, en compañía de empresarios y de miembros de su narcopartido, presentó lo que prometió sería el camino a ser una de las 10 economías más grandes y sólidas de México? Prometió crecimiento económico, inversión, certidumbre, proyectos increíbles y felicidad para todos. En ese episodio 281 de Factor Kaiser de enero de 2025, analicé contigo ese plan. Te dije que era un fiasco, un conjunto de buenos deseos. Puedes ir a ver el episodio 281 aquí en la biblioteca de YouTube del canal. Y como digo que se trataba de una farsa patriotera, llena de discursos priistas de los 70 sobre la unidad, apoyar a México, comprar en México, producir en México, invertir en México y sentirse muy orgullosos de México. Así los pinches discursos. Te explicaba en ese episodio cómo una parte de los 13 puntos presentados eran simples sueños patrioteros, otra parte eran promesas imposibles de cumplir y otra parte eran chantajes para apostarle a México. Y una parte más eran cosas que ya existían. Mi sorpresa en enero 2025 no fue que el narcopartido presentara una farsa de plan lleno de discursos baratos y con muy poca sustancia, sino escuchar y leer a varios empresarios, medios y especialistas decir que era un buen plan. Un plan ambicioso, un plan estratégico, carajo. Me pareció patético verlos avalar un PowerPoint que no aceptarían en sus empresas ni para planear el Día de las Madres. El problema es que ya pasó casi año y medio de ese plan y la economía está en ceros, y hasta decreciendo incluso. Y ya nadie se acuerda de las porras al plan, ni de los discursos chafas de Ebrard y de Altagracia. Gracias al periódico El Economista del día de hoy, nos enteramos de que, además, la agencia calificadora Moody's recortó la calificación soberana de México y la dejó en Baa3, con perspectiva estable. Esta acción deja la nota en el último escalón del grado de inversión y la perspectiva estable. Refleja la expectativa de que un mayor debilitamiento de la fortaleza fiscal será gradual. La firma argumentó que el débil crecimiento económico de México reduce la capacidad del gobierno para generar ingresos, mientras se enfrenta un presupuesto cada vez más rígido, del que destaca el respaldo financiero a la empresa pública Petróleos Mexicanos. Así dice. No te voy a complicar la vida con una explicación técnica de qué es una calificadora ni para qué sirve la calificación de la deuda. Solo es importante que entiendas y sepas 3 cosas. Estas firmas, las calificadoras, son firmas internacionales y sus opiniones tienen un peso muy importante entre los especialistas de todo el mundo y entre los inversionistas. La baja en la calificación quiere decir que no ven que las cosas vayan a mejorar. Las calificaciones generan un costo extra en el dinero que el gobierno va a pedir prestado, que de por sí está en niveles históricos. Y así, el pedo de la economía hoy no solo es que esté estancada, sino que nadie ve elementos que permitan pensar que va a mejorar. Y muchos ven, además, que va a empeorar. ¿Por qué no crece México? ¿Es culpa del narcopartido? Por supuesto que es su culpa y su responsabilidad. Lo hemos platicado aquí en varios episodios. Las claves son 3 palabras: seguridad, certeza y confianza. Una y otra vez te he platicado que los premios Nobel de Economía 2024, Robinson y Acemoglu, justo ganaron el premio más famoso del mundo porque comprobaron que las economías que crecen son aquellas que generan seguridad en las inversiones, certeza en el flujo de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones, porque todos están sometidos a las mismas leyes, y confianza que surge de saber que así serán las condiciones para todos en el presente y el futuro. Es decir,
Aquí hemos explicado que, por ejemplo, un empresario japonés que quiere invertir en México necesita saber que el dinero que traerá para invertir en una fábrica, por ejemplo, está seguro, porque puede construir su fábrica con seguridad, puede traer tecnología con seguridad, puede contratar empleados y proveedores con seguridad, puede mover sus mercancías y venderlas por todo el país con seguridad, puede cobrar con seguridad y puede pagar los impuestos justos que le corresponden con seguridad. Asimismo, quiere tener la certeza de que las leyes se aplican por igual para todos y que no habrá excepciones para competidores, para proveedores, para sindicatos o para distintos tipos de instituciones públicas con las que tendrá que trabajar. Y por último, quiere tener la confianza de que todas estas condiciones de seguridad y certeza se mantendrán estables hacia el futuro, con lo que recuperará todo lo que ha invertido en México. Gracias al narcopartido Morena, que destruyó todas las instituciones que generan seguridad, certeza y confianza en México para poder llegar al poder y aliarse con el crimen organizado para aferrarse al poder y hacer todo esto impunemente, hoy en México no hay seguridad, no hay certeza y no hay confianza. Quienes hoy invierten en México saben que lo hacen corriendo un enorme riesgo, que todavía se compensa con el hecho de que somos una economía gigante, pegada al consumidor más grande del mundo. Todavía hoy vale la pena. Pero ya no crece la economía porque el riesgo sigue aumentando. Es decir, lo único que ven los inversionistas es cómo el narcopartido se aferra a seguir destruyendo las instituciones. Por eso te debe importar a ti la destrucción del Poder Judicial, la captura del INE y del Tribunal, la destrucción de los órganos autónomos y especializados. Toda esa destrucción es la que genera la pérdida de seguridad, certeza y confianza. Y es la que genera una economía en ceros, que hace que el súper, la gasolina, la luz y las colegiaturas te cuesten más y no tengas más ingresos ni más oportunidades para obtenerlos. Esa es la explicación. En la Resistencia de Ciudadanos Útiles y Felices seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios que podamos para que todo México entienda ¿qué consecuencias tiene en su vida diaria la destrucción de la República y de la economía? Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.